Según Plutarco, diéronle allí noticia a unos marineros de ciertas islas del Atlántico de las que entonces venían, las cuales distan de África 10.000 estadios y se llaman Afortunadas. Un aire sano por el que las estaciones casi se confunden sin que haya sensibles mudanzas es el que reina en aquellas islas donde los vientos del mar son portadores de lluvias suaves y escasas. Por lo común, con una serenidad humectante es con lo que refrigeran y con lo que mantienen las plantas, de manera que hasta entre aquellos bárbaros es opinión haber estado allí los campos elíseos, aquella mansión de los bienaventurados que tanto celebró Homero. Gran Canaria es redonda y es una isla pequeña, tiene solo 1.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, y tiene también un macizo montañoso central con puntos cumbreros cercanos a los 2.000 metros. Esto hace que la isla tenga el perfil de una pirámide y que se ascienda, por tanto, muy rápidamente desde el nivel del mar hasta alturas considerables. El juego de estos factores, del macizo central y el ascenso rápido, define tres zonas climáticas bien diferenciadas. Hasta los 400 metros aparece el Plátano, que se extiende por ella en un arco que arrancaría del noroeste de Agaete al este de la isla, Telde. A partir de la cota de los 400 metros y hasta los 800 más o menos, es la zona de medianía de los llamados cultivos ordinarios como frutales, papas y hortalizas. El tomate, que es el otro cultivo de exportación, predomina en la vertiente sur. Desde las medianías hasta la cumbre están los ganados de ovejas y las zonas forestales reducidas en esta isla prácticamente a pinares. La nieve hace acto de presencia de vez en cuando, por lo menos una vez al año, y en los puntos más elevados de la cumbre. Es una variedad de climas y paisajes que justificó en su día la propaganda turística oficial que hablaba de Gran Canaria como de un continente en miniatura. Si hay que poner una fecha, puede afirmarse que el isleño de hoy nació el 24 de junio de 1478, que fue el día en que Juan Rejón estableció su campamento militar, un campamento de conquista que él denominó el Real de las Palmas, por la abundancia de palmeras que había en estos parajes, que hoy día son zona urbana, y aquí estuvo el origen de las palmas. Había desembarcado ese mismo día 24 en algún punto de la bahía de la isleta al otro extremo de la ciudad, la bahía que hoy acoge al Puerto de la Luz. Cuando llegaron los castellanos a Canarias, la población que había aquí integraba pues una sociedad pastoril, una sociedad que además estaba en la edad de piedra. En Canarias no hay minerales metalíferos. No tenía absolutamente nada que ver aquella sociedad con la Europa renacentista del momento. Entonces, estos aborígenes se encontraron con que de repente venían unos ejércitos o unos representantes de unas civilizaciones más avanzadas con unas formas de vida distintas a imponerse por la fuerza. Quizás Julio Cuenca, prehistoriador y arqueólogo, conservador del Museo Canario, nos podría hablar más en extensión de lo que fue o de lo que era la sociedad aborigen. ¿Qué es lo que se encuentran los españoles cuando llegan aquí? Efectivamente, unos pueblos, vamos a hablar concretamente de Gran Canaria, que es donde nos encontramos, un pueblo que es eminentemente pastoril, pero que también conoce la agricultura, como así lo atestiguan los hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, aquí nos encontramos en el cenobio Valerón, llamado cenobio Valerón, pero nosotros entendemos que es un granero, es como un agadir fortificado. Tenemos otros en la montañeta de Moya, muy interesante, otro en Temisa o Risco Pintado, otros en Acusa, en fin, hay varios, quizás este es el más espectacular. Entonces, sencillamente se trata de eso, de una especie de granero donde los aborígenes, esto se da mucho en el norte de África, en los pueblos bereberes,
aprovechan este tipo de materiales geológicos para labrar la roca y guardar en ellos sus granos y defenderlos, por supuesto, de posibles ataques y de racias, no solamente de los españoles, sino quizás conflictos entre ellos mismos. ¿Qué era exactamente Cuatro Puertas? Porque bueno, Cuatro Puertas hay varias opiniones. Hay algunos autores ya desde el siglo pasado piensan que Cuatro Puertas era el famoso adoratorio de Umiaga, un lugar sagrado de los aborígenes. Hay otros autores que no opinan eso. Parece también que es un poblado fortificado, efectivamente tiene un almogarén y tiene una serie de elementos culturales que apuntan posiblemente a que fuese un lugar sagrado, es probable, pero la polémica está en si era Umiaga o no. Las crónicas hablan de que existían dos lugares sagrados en Gran Canaria, uno era Tirma y el otro era Umiaga, y también dicen algunos autores Amagro. Esa figurilla de barro, ¿no?, de forma antropomorfa, es quizás la más espectacular dentro de la prehistoria del archipiélago. Tú sabes que estas figuras, tanto de barro como de piedra, aparecen solamente en Gran Canaria y en menor cuantía en Lanzarote y en Fuerteventura. No se sabe muy bien el significado. Hay algunos que hablan que eran adorados, ¿entiendes? Nosotros nos inclinamos más por creer que eran especies de genios protectores, ¿entiendes?, de las viviendas o determinados lugares sagrados, y concretamente con ese ídolo, el 622, aunque dicen que es de Tara, que es un poblado prehispánico de Telde, hay algunos que opinan que es de Gal. Luego que los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, tomaron las 3 islas que estaban por conquistar, procuraron mandar persona que las sujetase por ser la gente de ellas feroz y belicosa, principalmente en la de Gran Canaria. Llamándose grande, no porque sea grande la isla, ni la mayor ni la menor en cantidad, sino en calidad, por la grande resistencia y fortaleza que en ella halló de los naturales en defenderse y ofender con destreza de los que mal y daño les querían hacer. Rejón, al desembarcar, pensaba dirigirse hacia la fortaleza de Gando, que estaba ya fundada en una incursión castellana anterior. Lo que ocurrió fue que al llegar a este punto, sorprendieron en el barranco de Guiniguada a una anciana aborigen que les aconsejó que no siguieran hacia el sur, porque un poco más abajo, en una zona encrespada, muy montañosa, cercana a Telde, había cantidad de guerreros que les esperaban en emboscada. Juan Rejón, que era un hombre muy devoto de Santa Ana, quizás para dar moral a las fuerzas castellanas, persuadió a los otros de que aquella buena señora aborigen podía ser perfectamente Santa Ana, que acudió presurosa a advertirle del peligro que corría. Estaban juntos más de 2000 canarios, muy bien armados a su modo de lanzas, espadas y dodelas. Estaba entre ellos el valiente Adargoma que los animaba, y tenían acordado dar asalto a los cristianos otro día al amanecer. Los canarios tenían perdido el temor a los cristianos, y así al atardecer otro día se acometió la pelea y batallas por entrambas partes con mucho ánimo, determinación y coraje. Murieron en esta refriega más de 300 canarios y muchos heridos, y los cristianos murieron 7, y fueron heridos 26. Llámase a esta batalla del arroyo de Guiniguada.
El cauce del Guiniguada yace ahora bajo esta autovía, que es la de acceso a la ciudad desde el centro de la isla de Gran Canaria. Es decir, el entorno urbanístico e histórico, el eje central del desarrollo primitivo de la ciudad, pereció o fue hundido víctima de una desenfocada concepción del progreso. Pero bueno, en agradecimiento a la santa que avisó a Juan Rejón del peligro, la Catedral de Las Palmas está bajo la advocación de Santa Ana, y de Santa Ana se llama esta plaza, cuyo perímetro actual fue ya delimitado inmediatamente después de concluida la conquista por Pedro de Vera en 1483. Si hay un lugar en Gran Canaria donde se palpa la contradicción entre el ensimismamiento del canario y su capacidad para echarse al mundo a fundar ciudades y colonizar territorio, es el barrio de Vegueta. Aquí se fundó la ciudad de Las Palmas, en la plazoleta de San Antonio Abad. Es el barrio viejo, que no destaca por la grandilocuencia monumental, sino por su silencio significativo, por el misterio de sus canterías y fachadas. Un barrio recoleto, encerrado en sí mismo, pero en cuya arquitectura, en las especies vegetales que esconden los jardines interiores de las viejas casonas, en su ambientación y carácter, recuerda, y más que recuerda, evoca, la América conocida por generaciones de isleños emigrantes. La Casa de Colón, con todo su pastichismo y la polémica acerca de su origen, no deja de ser por ello un altar al americanismo latente y presente en Canarias. La conquista de las Islas Canarias en realidad se extendió a lo largo del siglo XV. Hubo una primera intento de conquista a principios del siglo y luego la culminación a finales. Entre otras cosas, la razón era que el arte de marear no tenía a principios del siglo XV y hasta mediados del siglo XV los medios suficientes para llegar a las islas y garantizar la vuelta de las embarcaciones. Entonces la conquista de Canarias, el término de la conquista de Canarias, hay que situarla en el arranque del expansionismo colonial europeo de fines del siglo XV, y fue producto de una lenta preparación europea que se produjo en un frente muy amplio, desde la creación de las condiciones económicas, de mercado y de exigencia de materias primas, hasta la aparición de unas circunstancias políticas en las que el factor geoestratégico atlántico había de jugar un papel importante, y por supuesto con el acúmulo de una tecnología de marear y de una ciencia aplicada en el que habrían de surgir instrumentos como la lidada, el astrolabio, la brújula, la aplicación del timón a las embarcaciones mediterráneas de a remo y, como resumen o producto, la carabela, que fue un buque de alto bordo movido a vela con puente y, en definitiva, el navío que se precisaba para afrontar los mares abiertos, llegar a Canarias y de Canarias saltar a América. Cualquier cambio
en la tecnología del transporte marítimo afectó siempre profundamente a las islas. La introducción del vapor en el 19, por ejemplo, permitió la implantación del plátano y del tomate, ya que al contar con un transporte rápido que no dependía del viento ni de las velas, podían consumirse en fresco los productos canarios en los mercados de destino. Canarias, por latitud, por situación geográfica, es subtropical. Es un lugar de escasa lluvia. Que el agua era un bien principal y escaso lo detectaron de inmediato los castellanos conquistadores, como puede deducirse de la minuciosidad con que realizaron los repartimientos de las tierras y de las aguas de los nuevos territorios. Sin embargo, es a partir de la introducción de los cultivos modernos de exportación, particularmente el del plátano, cuando esa escasez se agudiza al extremo de llegar hoy en Gran Canaria al límite de supervivencia. Con el plátano coincidió la aparición de poderosas perforadoras que fueron a buscar el agua o las aguas milenarias almacenadas en el subsuelo. Esto fue una saca sistemática de aguas fósiles en caudales superiores a las infiltradas por la lluvia. Canarias no hay agua prácticamente, y eso ha hecho incorporar nuevas tecnologías simplemente para aprovechar mejor el agua y sacarle una mayor productividad. Estamos concretamente en una finca en la que se practica el riego por goteo, y en fin, estamos con el encargado, con Juan Pérez, que nos podría explicar bastante de lo que es esto de la angustia del agua. Esto aquí se llama menos agua por el motivo de que se riega cada tercer día, y lo otro habría que regarlo todos los meses. Como esta finca solo nada más que es orilla, una parte, pues entonces no se aprovecharía el agua lo mismo. Y entonces, haciéndolo de esta forma, se aprovecha más y se ahorra agua. ¿Pero qué cantidad de agua por fanegada, que la fanegada es media hectárea? Es decir, por mata se lleva 10 litros diarios. Que sacaría al mes, la fanegada sacaría 13 horas. Y regando de pie se gastarían 16 horas de agua todos los meses. Mientras que así se queda a lo mejor en 14 o 13 horas de agua, la fanegada. ¿A qué precio está el agua ahora más o menos? Pues sobre las 2.000 pesetas. O sea, que regar esta finca al mes, más o menos. 200 y pico mil pesetas. La demanda de agua por parte de los cultivos plataneros obligó a perforaciones importantes y de profundidad, concretamente a entrar ya en aguas fósiles de miles de años. Hay un pozo por kilómetro cuadrado en la isla, y hay pozos que llegan a 200 metros o más. O sea que prácticamente se ha vaciado el subsuelo, y el agua es un bien cada vez más escaso, hasta el punto de que los más alarmistas afirman que dentro de 10 o 20 años Gran Canaria puede ser una roca totalmente seca. La escasez de lluvia y por tanto la falta de infiltraciones en el acuífero y la demanda cada vez mayor introdujo el fenómeno de la especulación de las aguas. Su captación obliga cada vez a inversiones más importantes, que se traduce en que quien domina el agua es prácticamente quien domina la isla y la tierra. Desde lo alto de esta montaña de Arucas se contempla la vega, que hasta hace poco aparecía sellada del verde de las plataneras. Hoy abundan los calveros de las fincas secas, porque o no se encuentra agua o la que hay es muy cara. Miles de plataneros están hoy arruinados y no saben a qué dedicar sus tierras. Por otro lado, esta vega es histórica porque en ella Pedro de Vera, el general que concluyó la conquista de la isla, dio el golpe de gracia a los aborígenes al dar muerte a Doramas en la batalla de Arucas. Un día, tomando la gente que le pareció más suelta del real y algunos caballos, se fue a correr al término de Arucas, donde había cierta cuadrilla de canarios, los cuales eran la cuadrilla del valiente guerrero Doramas. Pedro de Vera comenzó a salir a él con mucho reposo. Doramas le tiró un susmago
el cual batió el adarga y se la pasó. Pedro de Vera, hiriendo las espuelas al caballo, arremetió a Doramas y dióle una lanzada que le hirió malamente en un lado. Los canarios, como vieron caído a Doramas, arremetieron con gran furia, ímpetu y rabia contra los cristianos, donde hubo una bien reñida pelea, porque allí estaba la flor y fuerza de los canarios, y murieron allí muchos de ellos, y los demás se fueron retrayendo la cuesta arriba. Nada más terminar la guerra de conquista, Pedro de Vera puso en explotación la isla, introdujo el cultivo de la caña e impulsó la construcción de ingenios azucareros, producto ya muy demandado en Europa. Y así, con los aborígenes supervivientes, los colonos traídos de la península, portugueses, genoveses, flamencos, etc., se inició el gran mestizaje del que es resultado hoy el pueblo canario. Esta isla en lo antiguo tuvo muchos ingenios de azúcar, principalmente en el término de Telde. La villa se estructura en dos barrios principales. Telde, propiamente dicho, barrio señorial, y San Francisco o Los Llanos, el de los esclavos, moriscos y negros que trabajaban en los ingenios. Hubo también en el término de Telde muchos mineros de azufre. Muy cercana está una sima a la cual no se hallaba fin, hasta que los canarios echaron y martirizaron a unos frailes franciscanos, echándolos en esta sima, cuyas ropas y hábitos aparecieron al fin del valle a la costa del mar, que hay una legua, por lo cual entendieron que iba su remate hacia el mar por debajo de tierra. En la boca de esta sima se crían muchas palomas y muchas sabandijas. No hablan las crónicas de actividades volcánicas en Gran Canaria, ni existe memoria de erupciones en tiempos históricos. Pero los cráteres, que aquí llamamos calderas, están ahí y son un botón de muestra de lo que debieron ser aquellas convulsiones que sacaron a la isla del fondo del océano y la llevaron a las alturas actuales. La caldera de los Pinos de Galdar es otra muestra de las erupciones volcánicas. Y a pocos kilómetros de aquí, en Artenara, la gente vive aún en habitaciones excavadas en la roca volcánica. En una morada soterrada tiene bóveda y altar la señora del pueblo, la Virgen de la Cuevita. Dicen que habían unos pastores que venían de las medianías y estando cuidando las ovejitas por el campo, vieron una lucita y se dirigieron a ella, y al venir a donde ella estaba la luz, se le apareció la Virgen arriba de la puerta, en un avalillo que hay. Algunos le dicen arbusto y otros le decimos avalillo, es decir, lo conocemos por avalillo, que les pidieron, o les pidió, que querían que en las montañas más altas de Artenara le hicieran una cueva, y se la hicieron. Tal, por ejemplo, como la Virgen de Fátima, en la frontera, la cúspide donde está la Virgen. Por un lado, por la derecha, el confesionario, y por la izquierda, el púlpito. Y después más afuera, un altito con el coro. Así que tiene todas las cosas. Todo hecho a mano, es decir, antes no habría herramientas como hoy para trabajarlo, pero lo hicieron. Y todo está muy bien hecho, muy bien tallado. Yo le oigo decir a la gente que esto es por lo menos de 3 siglos.
Teror es un punto clave de ruta para una parte del norte de Gran Canaria que tiene en esta villa su mercado natural. O sea, era un sitio perfectamente adecuado para introducir el culto mariano que completara la catolización de la isla iniciada por la fuerza de las armas. Las casas que circundan la plaza de la iglesia del Pino recuerdan aún ese pasado. La casa de los Manríquez de Lara es un buen ejemplo tanto de esa tradición como de la arquitectura doméstica canaria. La suerte pa' quien la quiera comprar y el que no la quiere que la dejen para los que quedan atrás. Del pie del pino donde apareció la imagen que dio lugar al culto mariano a Gran Canaria, manaba una fuente con reputación milagrera. La fuente se secó como castigo a un cura excesivamente avaricioso que la cercó y le puso puerta con llave para cobrarle a cuantos necesitaran de sus aguas. La primitiva iglesia del Pino estuvo cerca del árbol de la aparición. Se construyó en los inicios del 16, pero hoy solo queda de ella una torre, ya que el resto del templo se construyó en el siglo XVIII. Vete a misa, Isa, Isa. Isa, Isa, a misa voy. Los 500 años de historia española de Canarias han sido de emigración, intermitentes las más de las veces, auténticas riadas humanas en otros momentos. La oligarquía de la isla, en cuanto a clase dirigente, política y propietaria de los principales recursos productivos, es responsable de ese drama humano del que hoy, con frecuencia, se quieren destacar solo determinadas connotaciones épicas. Los emigrantes, pues, no solo huían de la miseria, sino con frecuencia del dominio asfixiante de todo ese sistema caciquil. Isa, Isa, a misa voy. Se terminó. El pueblo canario es capaz de lanzarse y meterse en un barco, y marcharse a América, y convertirse allí, más que en conquistadores, porque no son hombres de armas, sí en un elemento de población creativo y emprendedor. Concretamente hoy el guajiro cubano tiene una base étnica y racial evidentemente canaria. Todavía se oyen por la isla décimas que recuerdan el hundimiento del Valvanera cargado de migrantes en la travesía de Santiago de Cuba a La Habana. Cuando ese vapor llegó
frente al morro de La Habana, fundió al frente de la aduana y el mar todo lo cubrió. Isla de Cuba, quisiera de que me dieras talento. Isla de Cuba, quisiera de que me dieras talento para descubrir el cuento del corredo Barbanera. El canario nunca emigró por el placer de hacerlo, sino cuando el hambre le empujó a ello. Y siempre le persigue, donde quiera que esté, la añoranza de su tierra, de su roca y de su almendro. Mi patria no es el mundo. Mi patria no es Europa. Mi patria es un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra. A veces por el mundo, con mi dolor a solas, recuerdo de mi patria, las rosadas, espléndidas auroras. Mi espíritu es isleño, como las patrias rocas, y vivirá cual ellas hasta que el mar anegue aquellas costas. La patria es una fuente, la patria es una roca, la patria es una cumbre, la patria es una senda y una choza. En Canarias hay un crecimiento demográfico que alcanza ya en ocasiones niveles tercermundistas. Una densidad que es especialmente intensa en el triángulo ideal, con vértices en Las Palmas, Telde y Galda, donde se encuentran no menos del 80% de los casi 700.000 habitantes de la isla. Gran Canaria es para los peninsulares una realidad de tarjeta postal, de sol y playa, de enero a enero, de tiendas atestadas de cachivaches electrónicos, cámaras fotográficas, instrumentos de óptica baratos y poco más. El Parque de Santa Caterina, en Las Palmas, es un exponente de esa realidad o de esa visión que se tiene. Gran Canaria vive del turismo y la industria del turismo, ya se sabe, vende paraísos de vacaciones, aunque paradójicamente sean los mismos intereses turísticos lanzados a la especulación los principales elementos destructores del paraíso que venden. Hace algo más de 20 años en Gran Canaria predominaba la agricultura. En ese tiempo, en ese periodo de 20 años, ha pasado a ser una sociedad de servicios. Y si la demanda de agua y su explotación irracional secó el suelo de la isla, la especialización en los servicios, la especulación inmobiliaria turística, introdujo la degradación del paisaje. Y entonces nos encontramos con una paradoja. Una industria como la turística, que trata de vender en postales un paraíso, degrada el paraíso que pretende vender. Y dentro de ese entorno de destrucción de paisaje de las ciudades, en zonas como el sur, concretamente Maspalomas y San Agustín, que eran zonas de paisajes abiertos y extensos y desiertos,
que hoy aparecen totalmente masificados de construcción. Los forzados cambios de asentamiento de las poblaciones han hecho surgir barrios monstruosos en los lugares más inesperados, al no existir siquiera planes de ordenación operativa. Una degradación ambiental impresionante de pueblos y ciudades sucias, de paisajes que se desmoronan con el peso añadido de la demografía galopante. El Juan Canario, educado en los valores de una sociedad agrícola que creía que iba a durar siempre, se vio zarandeado, empujado fuera del campo, de su trabajo habitual de generaciones para tomar la cuchara de albañil o el bló de comandas de camarero. Juan Canario puede ser ese anciano que se aburre asomado al balcón de un piso 14º de cualquier polígono. No le gusta estar en el balcón, un balcón de pobre, estrecho, y a veces le marea la altura. Cuando vivía en el pueblo tenía una casa pobre, sí, pero amplia, terrera, cerquita de la plaza. La calle y la plaza del pueblo eran la extensión de su casa y ni a él ni a su difunta le estorbó jamás el padre que se echaba a la plaza a media mañana para reunirse con los de su quinta bajo el laurel de Indias, el árbol negro que le decían de verde tan retinto. Ahora no le falta detalle. Hay lavadora, 2 televisores y una radiocasete. Incluso un coche de segunda mano a la puerta con que el hijo va al trabajo. Bueno, iba, porque ahora está casi todo el tiempo parado. Juan Canario quizá no lo sabe, pero llegó al balcón porque a un sueco se le ocurrió bañarse en la playa de las Canteras en pleno mes de enero. Fue a mediados de la década de los 50 y Juan todavía no sospechaba que acabaría en el balcón. La perdición de Juan fue que el sueco no se enfermó, ni le dio un pasmo ni un mal aire, y encima le gustó el baño. Regresó a su país, se lo contó a quienes quisieran escucharle, y al poco tiempo eran miles los suecos y las suecas que se bañaban en las playas de la isla. Al principio los hijos venían al pueblo los sábados y se volvían a Las Palmas el lunes de madrugada, en un camión que la empresa manda a buscar a los peones. Durante la semana dormían en la misma obra y los sábados, en el pueblo, le enseñaban los flejes de billetes. Juan comprendió que lo que ganaban ellos en una semana no lo sacaba él en 6 meses y se callaba. Después comenzaron a construir en el sur de la isla y ya solo venían a casa cada 15 días. Y Juan callaba amarrado a la tierra. Pensaba que un día ya no habría más que construir y entonces volverían al pueblo, a la tierra, y las cosas volverían a ser. Entre 1950 y 1970 se fue a pique el mundo de Juan Canario. En 1970 tenía 50 años. ¿Y a dónde iba a ir él? Decidió arrancar la caña, cerrar la casa del pueblo medio deshabitado de la gente de su tiempo y se fue a tener el balcón.
A pesar de todo, el canario es festivo, aficionado a la música y a las renuencias alrededor de un sancocho, un mojo cochino o un cochinillo asado, que gusto hay para todos. Apenas se precisa el embullito de los amigos y un sitio donde estar, como este de Olla de Parrado, finca de viñedos y bodega abierta de par en par. Los que aquí estamos seríamos capaces de trasegarnos completa la producción de vino de la isla, porque es muy corta, por supuesto. ¡Vamos, carajo! A mis compañeros del Instituto de Chiapas, que me estarán escuchando. Tras la pérdida del peso económico de la caña de azúcar, el vino se perfiló como principal producto de exportación a lo largo de finales del siglo XVI, el XVII y el XVIII, particularmente en la isla vecina de Tenerife. Con vino de Canarias se las agarraba el Falstaff chesperiano y unos barrilitos eran botín atractivo para los que se dedicaban a piratear a la brava a los barcos que navegaban hacia Europa o hacia América desde Canarias. Amigo Pancho del Alma, la barca no quiere andar. Amigo Pancho del Alma, la barca no quiere andar, ni con vela ni con remo, ni con las olas del mar, ni con las olas del mar. La barca no quiere andar. Que me metes ahí, que tanto me agrada. Un cucuruchito de carne mechada. Sácalo un poquito, que lo quiero ver. Mira qué bonito, vuélvelo a meter. Andando va un canario, que lleva el canto en el alma. Como si fuera un arreño, como si fuera un arreño, cantando va por él.